el vínculo? El vínculo es una estructura compleja y dinámica. Estructura porque refiere a la interdependencia de los elementos que forman parte de esto que estamos hablando, ¿no? Hay un entramado, hay una red de relaciones, estamos hablando de sistema, de esto que me pasa a mí conmigo mismo o a mí con el otro, con lo que yo tengo pensado o ideado o que siento dentro mío respecto de ese otro o respecto de mí en función al rol que tengo con el otro, ¿no? Las relaciones humanas son complejas, creo que es motivo, al menos desde este lugar, y esta es por supuesto mi opinión, cuando uno se sienta a tener una conversación uno a uno de astrología, de coaching o en un equipo o con alguien, ¿no? En la calle uno va a comprar algo, siempre está esto, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿O me pasa esto? ¿O definamos este objetivo? ¿O cómo querés que pongamos la mesa? ¿O qué comida querés comer? ¿O qué película vamos a ver? ¿No? ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas me gustan? Entonces siempre está esta idea de la dinámica del vínculo, de esta interconexión tan de aire que va a estar de relieve este tiempo. Por eso quiero tocar este tema. Entonces, estructura igual interdependencia, con todo esto que nombramos recién. Después tenemos lo complejo de esta estructura. ¿Y complejo por qué? Porque involucra nuestra forma de pensar, la comunicación, los mensajes, los metamensajes o metacomunicación que hay en este diálogo con uno mismo o con el otro, los sentimientos, la forma de ser, sentir y habitar el mundo y cómo nos han criado y demás cosas que forman parte de esto que es la complejidad del ser humano, ¿no? Y decimos que el vínculo es una estructura compleja y dinámica porque está en movimiento, no es estática. Entonces hay autores que hablan, y esto lo vamos a traer a la astrología, de nosotros siendo distintos roles con distintas personas o en distintas situaciones. Entonces la identidad no es algo fijo, es algo que está en movimiento y que va cambiando dependiendo de también las circunstancias y el entorno que nos rodea o aquello que queremos hacer. Pero también hablamos de vínculo, que es dinámico porque nosotros no somos los mismos y ese otro que está ahí también va cambiando, ¿no? Más allá de las circunstancias y que podemos decir que hay excepciones a la regla. Entonces, por ejemplo, para Pichon Rivière, el vínculo es la unidad mínima de análisis, ¿no? No el sujeto como uno plantearía en el análisis, por ejemplo, o en la psicología, en el psicoanálisis. No el sujeto, sino el sujeto en relación a otro sujeto o en relación a un objeto. Bueno, ya vamos a profundizar en esto. Por supuesto que hay gente que sabe más de este tema, hay psicólogos sociales, hay psicólogos sistémicos, pero la idea de traer esta definición de alguna forma de vínculo es para trabajar esto que estamos ahora hablando en estos tiempos que corren. Y por ejemplo, en este momento que estoy grabando este video, se produjo la conjunción de Venus, que representa los valores, el talento, la autoestima, nuestra relación con el dinero, las relaciones, los vínculos, el arte, la estética, la virtud, la justicia, la belleza, ¿no? Bueno, Venus con Júpiter, la síntesis, la expansión, el conocimiento. Los dos, dentro de la tradición astrológica, son considerados planetas benefactores. Entonces uno podría esperar que donde va cualquiera de estos planetas produce efectos benévolos para la persona, ¿no? Obviamente que nosotros sabemos que no es literalmente así porque hay que ver cómo están nuestros planetas natales en relación a esos que están dando vueltas y que además algunas combinaciones a lo mejor tienden más hacia el exceso que hacia la coherencia o al comportamiento adecuado para la situación adecuada, ¿no? De cualquier forma, es un bonito contacto que nos pone un poco más predispuestos al vínculo, al autoconocimiento, a la reflexión. Entonces, como esta configuración, ahora porque está digamos, en tránsito operativa, pero si vamos a estos dos planetas y cómo funcionan en nuestra carta, podemos hablar de expandir aquello que valoramos, nuestros sentimientos, esta reflexión hacia adentro o hacia afuera, esta sensación de calma, de bienestar. Entonces, como estamos hablando de relaciones, de vínculos, de bienestar o de estar bien con otros o del bienestar, ¿no? Nosotros, con nosotros mismos, que es parte de esta relación sujeto-objeto si decimos que el objeto es lo interno, por ejemplo, ¿no? Vínculo no es una relación simplemente entre dos personas. Vínculo es una estructura compleja y dinámica donde interviene un sujeto y un otro con
el contexto y las formas, ¿no?, que vienen rodeando eso, ese vínculo, esa interacción humana. ¿Y por qué hay que considerar el entorno y la forma, ¿no? Porque nosotros somos sujetos sociales, formamos parte de un sistema, incluso aunque estemos solos, sin padres, sin hijos, sin hermanos, sin compañeros de trabajo, hay una relación de nosotros con aquello que está internalizado. De alguna forma, y acá traemos nuevamente la astrología, pensemos que eso que nosotros somos, en principio, ascendente Sol y Luna, ¿no? Nosotros nacemos vulnerables, dependemos de alguien que nos cubra, nos proteja del frío, del calor y nos dé de comer. Y esa relación con esa persona que hizo de cuidadora o de cuidador es aquello que va a dejar en nosotros algo latente que luego se reproduce, ¿no? Entonces, hay un vínculo primero que es fundamental entender, porque cuando entendemos eso también podemos ir explorando cómo somos nosotros en nuestro interior y luego con los demás. Es decir, que nunca nos relacionamos solamente con aquello que tenemos enfrente, nos relacionamos con eso que tenemos enfrente más todas las ilusiones, expectativas, juicios, sesgos, lo que está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, en toda esta semana que va a estar aplicativa esta conjunción, pero en términos generales, vamos a tratar de ampliar la mirada sobre nosotros y sobre nuestra relación con nosotros mismos, que también es lo que se reproduce ahí afuera. Tal vez sea un bonito momento para preguntarnos cómo podemos abrir más el corazón, de qué lugares nos podemos correr. Y ya que estamos hablando de lugar, traemos a Plutón en Acuario, que nos recuerda, estando retrógrado durante casi todo el 2026, cuáles son esos lugares que habitamos, desde qué lugar, en qué zapato nos ponemos, cuál es nuestro rol. Acuario habla de la diversidad, de aquello que es distinto, ¿no? Además de la innovación, la creatividad, el autoritarismo, tantas cosas que puede representar Urano o Acuario. Está muy asociado con eso que no encaja fácilmente. Y a veces cuando tenemos luminarias o un estelium en Acuario, podemos sentir que hay un no lugar, o no encontramos el lugar, o no encajamos en el lugar. Y esto lo pueden sentir mucho la gente de Leo y de Acuario, ¿no? Porque es el eje que justamente se habla o conecta con esto de habitar un espacio, de hacerse el lugar, de estar en un lugar. Entonces probablemente la pregunta que también nos traiga Plutón en Acuario en esta semana de esta conjunción, pero en general para todo el 2026, es cuántas veces habitamos nuestros vínculos desde ese no lugar. Y acá tendremos que observar nuestras sensaciones de incomodidad o de no lugar dentro de nosotros, ¿no? Cómo nos habitamos, que es la pregunta que uno le haría a un canceriano tal vez. Estamos presentes a veces en aquí y ahora, en esta charla, pero con la mente en otro lado. Estamos tratando de responderle al otro mientras está diciendo algo, pero para responderle en vez de escuchar y sentir lo que está diciendo y simplemente estar ahí. Participamos de distintas comunidades, grupos o espacios, incluso caminando por la calle, ¿no? Pero sintiéndonos solos. Buscamos a veces aprobación para no ser rechazados, porque bueno, es una pregunta válida pensando en que estamos en esta era que también demanda la autenticidad. Y ser auténticos a veces nos puede conectar con esta sensación de miedo, en el sentido de que nadie quiere ser rechazado, ¿no? Todos tratamos de encajar de alguna u otra manera. Hay excepciones a todo y alguien puede decir no, para nada, a mí no me importa lo que los demás piensen, pero todos tratamos de hacer pequeñas concesiones para encontrarnos con el otro, dentro de la escuela o en un lugar de trabajo o en un vínculo con un pariente o con una pareja o incluso con nosotros mismos. A veces hasta nosotros mismos rechazamos esa idea de lo que somos, ¿no? Entonces, cuando me vinculo o me relaciono con otro, ¿lo hago desde el deseo genuino del encuentro o lo hago desde el miedo a quedar excluido? ¿Me vinculo desde mi autenticidad o desde el personaje que construí? Y acá muchos vamos a estar trabajando en eso. Obviamente que me incluyo también, ¿no? Los personajes que construimos para encajar en determinados roles, y de repente salir de ese personaje a veces puede ser difícil, entonces es toda una búsqueda que me parece que es bastante interesante y sobre la que vamos a seguir profundizando para hablar de roles, para hablar de vínculos y para hablar de los planetas en nuestra carta natal que nos ayudan a entender
por dónde podemos encarar este viaje que en algún momento va a terminar también, ¿no es cierto? Entonces, desde esa conciencia de la finitud de las cosas, de las relaciones, de las personas, de nosotros mismos como humanos caminando en este plano al menos, desde ese lugar en donde todo se termina, cómo queremos transitar esa otra parte, ¿no? Lo que nos queda o desde dónde caminamos cuando caminamos. Espero que tengan una hermosa semana, un hermoso mes, un hermoso año y nos leemos en los comentarios. ¿Qué significa vínculo para vos? ¿Qué significan las relaciones, no?